Hay quienes creen que ciertas mujeres no tienen salida, que cuando son abandonadas con hijos en brazos no tendrán fuerzas para seguir, que caerán, se perderán, desaparecerán. Pero esta historia demuestra exactamente lo contrario. Demuestra que es en el fondo del pozo donde se encuentra una escalera, y que algunas mujeres, cuando son empujadas a la oscuridad, aprenden a encender su propia luz. Vas a conocer a Mariana, una esposa que fue expulsada de su casa con 3 hijos y una frase cruel retumbando en sus oídos. Arréglate como puedas. Su marido, C., no solo le dio la espalda, sino que además la empujó a un rincón olvidado, pensando que ahí no tendría oportunidad alguna. Pero se equivocó, y mucho, porque lo que él pensó que era ruina, se convirtió en raíz. Esta no es solo una historia de abandono, es una historia de resurrección. Una mujer que, aún sin nada, eligió luchar con lo que tenía, que convirtió el monte en huerto, el dolor en refugio y el miedo en motor. Una historia conmovedora, real, donde cada dificultad fue transformada en fuerza, donde cada lágrima regó una nueva esperanza. Prepárate para emocionarte, inspirarte y tal vez incluso reconocerte, porque lo que vivió Mariana puede no estar tan lejos de lo que tú también enfrentaste. Y si ella logró construir un nuevo camino donde solo había tierra seca, quizá tú también puedas hacerlo. Era una tarde cualquiera, cuando Mariana escuchó la puerta cerrarse con fuerza. El golpe seco del cerrojo resonó en la sala como un presagio. C., su marido, entró con la mirada fría y decidida, como quien ya tomó una decisión irreversible. Sin decir una palabra, empezó a sacar su ropa del armario y a lanzarla en una vieja maleta, como si se estuviera deshaciendo de un peso que ya no quería cargar. Mariana, confundida, preguntó qué estaba pasando. Él no dudó. Dijo con voz dura que ella y los niños le estorbaban demasiado en la vida. Los llamó carga muerta, estorbo. Dijo que necesitaba vivir en paz, sin gritos, sin cuentas, sin presiones, que no le debía nada a nadie, y que ahora era su problema, que se las arreglara con los niños como pudiera. Sin tiempo para protestar o entender, Mariana fue empujada fuera de la casa con sus 3 hijos. C. señaló con el dedo hacia el campo donde vivía su tía, diciendo que podían ir allí. Una casa vieja, perdida en un rincón olvidado de tierra. Dijo que al menos allí tendrían donde dormir, y se dio la vuelta, entrando de nuevo en la casa como si nada hubiera pasado. La puerta se cerró como un cruel punto final. Mariana se quedó parada en la acera por un tiempo que pareció eterno. Sus hijos a su alrededor, confundidos, preguntando si eso era en serio. Ella sentía que el alma se le salía del cuerpo, pero por dentro, algo aún latía. Una fuerza que ni ella conocía, pero que empezaba a nacer en ese instante. Porque cuando todo se desmorona, uno se rinde o se levanta desde donde nadie espera. Con la ropa puesta y una bolsa de alimentos que una vecina improvisó, aceptó el destino impuesto y tomó el camino de tierra. Con cada paso el corazón pesaba más, pero seguía caminando. No por elección, sino por amor. Un amor que aún no sabía cómo alimentar, pero que tampoco sabía abandonar. Amar, a veces, es caminar aunque no haya suelo. Las niñas trataban de entender, y Mariana intentaba explicar sin herir. Les dijo que iban a vivir un tiempo distinto, que tendrían que aprender a ser fuertes, que Dios no abandona a quienes luchan con fe. Ella los miraba y veía el reflejo de su propia fragilidad, pero también veía la razón por la cual no podía detenerse. Mientras caminaba, los recuerdos pasaban como una película. El matrimonio, los planes, los días buenos. Todo parecía tan lejano ahora, como si hubiera vivido otra vida, en otro cuerpo, con otro corazón. El sé que conoció parecía haberse evaporado, y en su lugar solo quedaba la frialdad de quien nunca supo lo que es amar de verdad. El sol ya caía cuando se acercaron al campo. Mariana miró hacia adelante y vio el contorno de la casucha a lo lejos. Era un lugar olvidado, pequeño, castigado por el tiempo. El camino terminaba ahí, en un punto donde los sueños parecían tener miedo de pasar. Aún así, respiró hondo y apretó las manos de sus hijos. Necesitaba ser el puerto que ellos habían perdido. ¿Pensó en regresar? Sí. ¿En rendirse? También. Pero había algo más fuerte que la desesperación, el instinto de proteger,
y aunque no sabía lo que encontraría por delante, sabía que tenía que continuar. Porque a veces, el comienzo de una nueva historia nace justo donde todo parece haber terminado. Fue allí, en el silencio del camino de tierra, donde Mariana se dio cuenta. Nadie vendría a salvarla. No habría regreso, ni justicia inmediata. Solo estaban ella, sus hijos y un camino duro por delante. Pero dentro de ella, algo ya empezaba a despertar. Una semilla invisible de coraje, lista para florecer en lo imposible. ¿Alguna vez sentiste que tu vida se puso patas arriba sin previo aviso? ¿Que tuviste que empezar de nuevo desde la nada, con el corazón en pedazos? Porque lo que le pasa a Mariana apenas comienza. Cuando Mariana llegó al campo, el escenario era aún más duro de lo que imaginaba. La casa, si es que se le podía llamar así, era una casucha diminuta, con paredes agrietadas y un techo tan roto que dejaba ver el cielo desde dentro. La maleza lo cubría todo, como si el tiempo hubiera olvidado aquel lugar. Abrió la puerta con cuidado, como quien invade un pasado ajeno. El piso de tierra estaba cubierto de hojas secas y excremento de animales. Las ventanas no tenían vidrios, solo huecos por donde el viento entraba sin pedir permiso. Era lo opuesto a un hogar. Pero ahí sería su refugio, al menos por un tiempo. Los niños entraron en silencio, conteniendo el llanto. Uno de los pequeños preguntó dónde estaría su cuarto. Mariana no supo qué responder. ¿Cuarto? Allí no había divisiones, ni muebles, ni nada. Solo un colchón viejo arrinconado y una estufa oxidada que parecía haber renunciado a la vida hacía tiempo. Aún así, se obligó a sonreír. En el patio había una cerca rota y un pozo poco profundo, con agua turbia y sin seguridad. No había luz eléctrica, ni señales de vecinos cerca. Todo parecía haber sido dejado al abandono. Pero Mariana sabía que no podía dejar que el desespero la dominara. No frente a los niños. Tenía que ser fuerte incluso cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. Tomó los trapos que había traído y armó un rincón improvisado para que cada uno durmiera. Juntó ramas para intentar encender la estufa y hervir el poco de agua que encontró. Era una tarea difícil, pero recordaba los tiempos de infancia en la finca de su abuela, cuando todo se hacía con lo que había. Y ahora, ese conocimiento olvidado regresaba como salvación. Por la noche, el frío llegó sin piedad. El viento se colaba por las rendijas y cortaba la piel como cuchilla. Mariana abrazó a sus hijos, uno a cada lado, intentando calentarlos con su propio cuerpo. Sentía el corazón oprimido, pero fingía seguridad. Cantó bajito una canción antigua, de esas que su madre cantaba cuando la vida también parecía dura. Afuera, la oscuridad era total. No había postes, ni ruidos de ciudad, solo el sonido de los grillos y del viento entre los árboles. Mariana cerró los ojos e hizo una oración silenciosa. Pidió fuerzas, pidió protección, pidió una señal de que ese lugar escondía algo más que dolor. Porque en el fondo, ella sabía, todo lo que necesitaba era una pequeña esperanza. De madrugada, despertó con el ruido de algo cayendo del techo. Un nido deshecho, tal vez, pero ya nada la asustaba. El miedo había sido vencido cuando decidió continuar. Ahora era momento de resistir, día tras día. Era como si cada dificultad viniera a probar cuánto estaba dispuesta a luchar por su vida y por sus hijos. En el fondo de la casa, encontró una pequeña repisa de madera carcomida. Encima, una botella vacía y un frasco con frijoles enmohecidos. Era todo lo que quedaba de la última habitante, probablemente la tía de C. Mariana lo miró con tristeza, pero también con respeto. La vida de esa mujer también debió estar llena de luchas. Durante el día, empezó a limpiar lo que pudo. Recogió hojas, quitó animales muertos, acomodó los trapos como cortinas improvisadas. Cada gesto era un grito de resistencia. Un acto de decir no voy a rendirme, y aunque nadie lo viera, ella sabía que estaba construyendo algo con sus propias manos. Fue alrededor de la casa que notó algo curioso. El terreno, a pesar del abandono, tenía una tierra buena, suave, fértil. Mariana recordó las historias de su abuela, diciendo que donde hay buena tierra, hay posibilidad de renacer. Y allí, en ese suelo olvidado, nació la primera chispa de posibilidad. Quizás, solo quizás, la salvación estaba bajo sus pies.
Pero ¿sería suficiente una tierra fértil para cambiar una vida entera? ¿O aún tendría que descubrir otras fuerzas escondidas para hacer florecer lo que nadie más creía posible? En la primera noche en aquella casucha olvidada, el cielo parecía conspirar contra cualquier señal de paz. Nubes oscuras lo cubrían todo, y el ruido de truenos comenzó a rondar el silencio del campo. Mariana sostenía a sus hijos con fuerza, tratando de esconder el miedo que crecía por dentro. Pero en el fondo, sabía que esa sería una de las noches más desafiantes de su vida. Los niños, asustados, preguntaban si la casa resistiría la lluvia. Mariana respondía con calma, pero sus ojos traicionaban la angustia. El techo ya empezaba a gotear antes incluso de que la lluvia se hiciera más fuerte. Uno de los niños tomó una palangana y la colocó bajo la gotera, como si eso pudiera evitar que el mundo se les viniera encima. Cuando finalmente cayó la tormenta, parecía que el cielo estaba gritando. El viento golpeaba las frágiles paredes de la casa como si quisiera llevársela. Mariana tapaba los agujeros con trapos y pedazos de cartón, mientras los niños temblaban bajo las cobijas mojadas. Era un escenario de abandono, pero también de resistencia. Se arrodilló en el suelo, abrazó a sus hijos y empezó a orar. No era una oración bonita, sino de desesperación sincera. Solo pedía que la casa aguantara hasta el amanecer, que sus hijos durmieran seguros, que aquel rincón del mundo no fuera el final, sino el inicio de algo más grande. La fe era lo que la mantenía en pie. Durante una pausa de la lluvia, Mariana tomó una vieja lámpara de aceite y comenzó a explorar el rincón más oscuro de la casa. Fue allí, cerca de una pila de escombros, donde encontró una caja de madera cubierta por un paño raído. Al abrirla, vio algo que le quitó el aliento. Un puñado de semillas, cuidadosamente envueltas en papeles amarillentos. Junto con las semillas, también había cuadernos viejos con anotaciones sobre cultivo, siembra y cuidados de la tierra. Mariana hojeó con manos temblorosas, reconociendo letras simples, como de alguien que aprendió con la vida. Aquello no era solo una caja. Era una herencia silenciosa de alguien que también creyó en la tierra como un nuevo comienzo. Llevó la caja hasta sus hijos, que la miraron con curiosidad. Uno de ellos preguntó si se podía sembrar eso ahí. Mariana no supo responder, pero su corazón ya decía que sí. Era como si ese hallazgo fuera una señal del cielo, una respuesta a la oración hecha minutos antes, una prueba de que incluso en el abandono puede haber un propósito escondido. Abrazada a las semillas, Mariana sintió que algo cambiaba por dentro. Por primera vez desde el abandono de C, tuvo una visión. No era clara ni garantizada, pero era real. Imaginó a sus hijos corriendo entre huertos, sintió el olor de la tierra mojada con aroma a victoria y vio la casa transformándose, paso a paso. La tormenta continuaba afuera, pero por dentro algo se aquietaba, porque cuando uno descubre que puede sembrar un nuevo camino, el dolor del presente ya no tiene tanto poder. Mariana se secó las lágrimas y sonrió a sus hijos. Dijo que quizás esas semillitas eran un tesoro, y que el mundo aún no se había acabado para ellos. Entonces hizo una promesa silenciosa, que haría de ese suelo la base de una nueva vida, y que ni la lluvia, ni el abandono, ni las noches frías apagarían la llama que comenzaba a nacer en su pecho. Era pequeña todavía, pero terca como ella. Y en el fondo, Mariana lo sabía, donde hay semilla, hay esperanza. Pero ¿qué más podría revelar ese terreno escondido? Porque a veces, los mayores milagros nacen en el barro más olvidado. A la mañana siguiente de la tormenta, Mariana despertó con el olor de la tierra mojada y los ojos cansados. Pero algo en ella era distinto. Como si la caja de semillas también hubiera sembrado una valentía silenciosa en su interior. Se levantó despacio, respiró hondo y decidió que ese día sería el primero de un nuevo comienzo. El cielo seguía gris, pero el clima parecía más tranquilo. Mariana llamó a los niños afuera y les mostró el terreno alrededor. Les dijo que allí, donde solo se veía monte, podrían hacer comida, color, vida. Los niños abrieron los ojos, entre desconfiados y curiosos. Aún era temprano para soñar, pero ya no era tarde para intentarlo. Mientras caminaban por el patio, uno de los hijos notó algo que se acercaba entre la maleza alta. Era un perro flaco, con ojos dulces y el cuerpo herido. Parecía haber llegado atraído por el olor de comida,
o por la esperanza de una caricia. Los niños corrieron hacia él y le pusieron nombre en ese mismo instante. Sol, porque llegó en el primer día de luz. Mariana observaba aquella escena con un nudo en la garganta. El animal era como ellos, abandonado, herido, pero vivo. Y a veces es en el cuidado del otro donde uno encuentra fuerzas para cuidarse a sí mismo. Sol fue recibido como parte de la familia, y esa mañana, entre semillas y ladridos, comenzó a brotar algo que parecía alegría. Con una rama, Mariana marcó la tierra y dibujó los primeros canteros. Releyó las anotaciones antiguas que encontró en la caja e identificó qué semillas podían sembrarse de inmediato. Algunas requerían más sol, otras más agua, pero todas pedían lo mismo: paciencia, y ella decidió que aprendería el tiempo de las cosas. Los niños ayudaban como podían. Recogían piedritas, limpiaban ramas, hacían huecos con las manos. Todo era improvisado, pero lleno de verdad. Mariana sentía que cada gesto de ellos era como una oración sembrada en la tierra, un pedido silencioso por estabilidad, por refugio, por una vida que no doliera tanto. A la hora del almuerzo, con solo un poco de harina y agua, Mariana preparó una especie de papilla simple y la repartió entre todos. Comieron sentados en el suelo, riendo con las travesuras del perro y soñando con las verduras que aún ni habían brotado. Era poco, pero era suyo. Y a veces, la dignidad vive en los pequeños actos compartidos. Esa tarde, Mariana encontró tiempo para sí. Se sentó cerca del árbol más cercano y escribió en un pedazo de papel lo que deseaba de ahí en adelante. Lo llamó Plan de Esperanza. Era sencillo: alimentar a sus hijos, cuidar al perro, hacer crecer el huerto y proteger ese terreno como si fuera el último del mundo. El viento soplaba suave, como aprobando. Mariana cerró los ojos y sintió el olor de la madera mojada, de la tierra virgen, de la posibilidad. Recordó a su abuela diciendo que quien siembra con fe, cosecha con el alma. Y entendió, ahí mismo, que empezar de nuevo no es negar el dolor, es transformar el dolor en raíz. Al atardecer, una mariposa se posó en la mano de uno de los hijos. Gritaron de alegría, como si fuera un milagro. Y tal vez lo era, porque cuando todo parece oscuro, hasta la señal más simple de belleza se convierte en profecía. Mariana sonrió y dio gracias. Por la mariposa, por el perro, por las semillas, por lo que aún estaba por venir. ¿Pero bastarán solo la buena voluntad y el coraje para mantener todo en pie? ¿O el destino aún traerá pruebas inesperadas, de esas que ponen a prueba hasta el corazón más firme? Fue en el segundo atardecer, cuando Mariana cavaba un pequeño hoyo para sembrar las primeras semillas, que escuchó pasos en el camino de tierra. Se giró con el corazón acelerado, el machete improvisado en la mano, lista para defender lo que era suyo. Pero lo que vio fue un hombre mayor, con sombrero gastado y sonrisa tímida, cargando una azada al hombro. Se presentó como don Manuel, vecino de la finca de al lado, aunque ser vecino en ese lugar significaba estar a casi 2 kilómetros de distancia. Dijo que vio humo y escuchó voces infantiles, y pensó que alguien nuevo podría haber llegado. Traía en su carretilla algunas tablas de madera y un puñado de herramientas. Dijo que eran sobrantes, pero estaban limpias y bien cuidadas. Mariana lo miró con desconfianza. Después de todo, ya había confiado antes, y la vida le mostró el precio de eso. Pero había algo distinto en la forma tranquila de aquel señor. No forzaba la ayuda, solo la ofrecía. Dijo que la finca de la tía de C había visto días mejores, y que era justo que alguien intentara convertirla en hogar de nuevo. Los niños se acercaron despacio, movidos por la curiosidad. Sol ladró una vez, luego se aproximó y puso el hocico en la mano del anciano. Era como si el perro, sobreviviente de las calles, hubiera dado un veredicto silencioso: se puede confiar. Y en ese gesto simple, Mariana sintió el corazón bajar la guardia por un instante. Aceptó las maderas y agradeció con una sonrisa pequeña, pero sincera. Don Manuel no preguntó nada sobre el pasado, ni sobre el marido, ni sobre la huida, ni sobre el dolor. Solo habló de tierra, de semillas y de tiempo. Y eso, en ese momento, era todo lo que ella necesitaba oír. En los días siguientes, él volvió más veces, siempre trayendo algo: un saco de arroz, una planta de banano, un banco reparado. Mariana todavía dudaba en aceptar tanto.
pero con cada nuevo gesto comprendía que a veces la ayuda no es una deuda. Es un regalo que la vida manda a quienes no dejaron de merecerlo. Un día, mientras reparaban juntos la puerta delantera, don Manuel habló de su esposa fallecida. Dijo que también tuvo que comenzar de nuevo, y que en el fondo todos pasamos por un invierno del alma, pero que siempre hay una primavera, aunque tarde. Mariana lo escuchó en silencio, con los ojos húmedos, sintiendo que ese dolor compartido la hacía sentirse menos sola. Ella empezó a aprender de él, a medir la tierra, a entender el tiempo de sembrar, a reconocer las señales del cielo. Don Manuel hablaba poco, pero cada palabra era una enseñanza. Y Mariana, que ya se creía débil, empezó a darse cuenta de que todavía había mucho dentro de ella por florecer. Los niños se encariñaron con el viejo vecino. Lo llamaban abuelo prestado y seguían sus pasos con admiración. Mariana observaba todo eso con una gratitud contenida, porque después de tanto abandono, era casi extraño recibir cuidados sin condiciones. Pero tal vez la vida, poco a poco, estaba pidiendo disculpas. ¿Será que esta nueva red de apoyo resistirá al tiempo y a las adversidades? ¿O todavía habrá vientos que intenten arrancar lo que apenas empieza a echar raíz? Con la madera que trajo don Manuel, Mariana y los niños comenzaron a reparar lo que podían. Era una danza entre el improviso y la voluntad. Cada martillazo era más que una reparación, era una declaración de resistencia. Con cada agujero cubierto, una parte del alma de Mariana también se restauraba. Don Manuel siempre aparecía en el momento justo, enseñando cómo clavar sin romper, cómo cubrir rendijas, cómo equilibrar una puerta con bisagras torcidas. Mariana observaba todo con atención, memorizando cada gesto. Ya no era solo una madre tratando de sobrevivir. Era una mujer construyendo algo propio, piedra por piedra. Mientras la casa tomaba forma, el terreno al lado se convertía en huerto. Los niños, siempre curiosos, empezaron a nombrar cada fila de plantación. Llamaban a una esperanza, a otra alegría y a una más pequeña coraje. Mariana reía por dentro. Eso no era solo un juego infantil, era fe disfrazada de fantasía. Fue en uno de esos días de siembra que Mariana, limpiando un rincón de la maleza alta, encontró algo enterrado. Un machete antiguo, de mango rústico, con la hoja aún firme. Tomó el objeto con las manos sucias de tierra y sintió un escalofrío. Era como si hubiera descubierto un símbolo. No de violencia, sino de trabajo, protección, autonomía. Guardó el machete con cariño. Aquello sería su bastón de mando, su recordatorio de que allí nadie más la expulsaría. Porque ahora tenía tierra, tenía misión, tenía algo que defender. Y más que eso, tenía orgullo. Un tipo de fuerza que no se compra ni se enseña, se conquista, viviendo. Don Manuel decía que la tierra escucha, y Mariana empezó a hablar con el suelo como quien reza. Pedía lluvia, pedía cosecha, pedía paz. Y la tierra, a cambio, daba señales. Las primeras hojas brotaron días después, y los niños corrieron gritando: «¡Mamá, está naciendo!». Era solo una planta de lechuga, pero parecía oro. Poco a poco, Mariana comprendió que la mayor reparación no era la de la casa, sino la suya propia. La mujer que entró en aquella casucha era otra. Aquella cargaba culpa, miedo, vergüenza. La que ahora clavaba clavos y sembraba lechugas cargaba propósito. No sabía lo que el futuro traería, pero ya no se veía como víctima. Se veía como autora de su propia historia. Con los hijos más animados y el perro fiel a su lado, Mariana comenzó a sonreír con más frecuencia. Era como si el cuerpo estuviera reaprendiendo a tener esperanza. Don Manuel notó el cambio y dijo, en un atardecer: «Usted ahora tiene mirada de quien cree». Y Mariana, con un nudo en la garganta, respondió: «Y usted tiene alma de quien cuida». El huerto crecía despacio, como todo lo que se hace con amor, pero crecía firme, y la casa, aunque aún sencilla, ya no parecía ruina. Parecía hogar, un lugar donde el dolor pasó, pero no se quedó, donde la ausencia se transformó en presencia de sí misma, donde cada rincón guardaba una historia nueva. ¿Pero bastará esta reconstrucción para sostener todo lo que aún está por venir? ¿Y cuando lo inesperado llame a la puerta, tendrá Mariana fuerza para recibir también lo que no estaba en los planes? Fue en una mañana calurosa,
cuando Mariana escuchó pasos rápidos viniendo del monte. Sol ladró fuerte. Los niños se asustaron y ella tomó el machete, lista para defender el pequeño mundo que había construido. Pero de entre los árboles salió un muchacho flaco, con la ropa sucia y una mirada desesperada. Parecía perdido, pero no solo en el camino. Estaba perdido en la vida. El niño se llamaba Tico y dijo con voz temblorosa que había huido de casa. Mariana, desconfiada, quiso saber por qué. Él dudó, pero luego contó. Su padre golpeaba a su madre y cuando ella enfermó, fue internada. Él se quedó con un tío que lo obligaba a trabajar y apenas le daba de comer. Huyó porque no quería volver a ser golpeado. Huyó porque quería paz. Mariana sintió el corazón apretarse. Vio en ese niño una parte de sí misma, años atrás. Alguien que también tuvo que huir sin saber a dónde. Le pidió que se sentara, le dio un vaso de agua, compartió la comida del día. Los niños, curiosos, empezaron a hablar con él, y en poco tiempo ya jugaban en el patio como si fueran viejos amigos. Pensó en mandarlo de regreso. Después de todo, no era seguro albergar a desconocidos. Pero algo dentro de ella le decía que Tico no era una amenaza. Era un pedido de auxilio. Era parte de ese nuevo comienzo que ni ella sabía que estaba construyendo. Y quizás ayudar a alguien más fuera otro ladrillo en ese hogar que aún tomaba forma. Esa noche, Mariana preparó un rincón con trapos limpios y dejó que Tico durmiera allí. Él se durmió rápido, como quien finalmente encuentra descanso. Y mientras lo observaba, ella pensaba, ¿quién cuida a quienes ya cuidaron de tantos? ¿Quién acoge a los pequeños que la vida descartó? Y entendió que tal vez la respuesta estaba allí, acostada en el suelo de su casa. A la mañana siguiente, le pidió a Tico que contara su historia de nuevo, con calma. Él habló de sus miedos, de la nostalgia por su madre, de las fugas nocturnas. Mariana lo escuchaba en silencio, mientras los hijos lo rodeaban con miradas solidarias. Era como si todos allí supieran lo que es ser dejado atrás, lo que es rogar por un nuevo comienzo. Don Manuel apareció alrededor del mediodía y al ver al niño solo preguntó, ¿tiene nombre? Cuando Mariana explicó, él asintió y dijo, entonces ahora él siembra con nosotros también. No hubo juicio ni consejos, solo aceptación, porque a veces todo lo que alguien necesita es ser incluido sin tener que justificarse. Tico ayudó con la siembra ese día. Con manos pequeñas pero firmes, tomó semillas y marcó la tierra. Dijo que quería sembrar batata dulce, porque era la comida favorita de su madre. Mariana anotó mentalmente que buscaría la forma de conseguir esquejes, porque allí, cada sueño sembrado merecía una oportunidad de nacer. A la hora de la cena, compartieron lo poco que tenían. Tico comió despacio, mirando alrededor como quien aún no cree en su suerte. Y Mariana, cansada pero en paz, comprendió que el amor no se divide, se multiplica. Y cada persona que llega puede ser parte del milagro que venía cultivando sin darse cuenta. Pero, ¿y si la presencia de Tico trae desafíos inesperados? ¿Y si su pasado, como el de ella, aún llama a la puerta exigiendo respuestas? Pasaron los días, y con ellos, Mariana fue notando que la casa había ganado un nuevo ritmo. Tico se levantaba temprano, ayudaba a sacar agua del pozo, alimentaba a Sol y era el primero en correr al terreno con las semillas en las manos. Parecía que allí, finalmente había encontrado un lugar donde ya no necesitaba huir. Los hijos de Mariana adoraban su presencia. Juntos, inventaban juegos con piedritas, descubrían frutas escondidas en el monte y hasta construyeron un columpio improvisado con los restos de madera. La finca, antes silenciosa y triste, ahora resonaba con risas y gritos de juego. Era como si la vida hubiera vuelto a circular entre las paredes de la casa. Mariana, observando todo eso, sentía el pecho calentar. No era solo alivio, era gratitud, porque incluso ante el dolor del abandono, había logrado formar algo hermoso, algo verdadero. No una familia perfecta, sino una comunidad de afecto, donde cada uno hacía lo que podía y todos se apoyaban como podían. Con el huerto empezando a dar sus primeros frutos, Mariana empezó a soñar más alto. Pensó en montar un pequeño puesto en la aldea para vender lo que sembraban. No quería mucho, solo lo suficiente para comprar sal, jabón, quizás un poco de café. Cosas que dan dignidad al día a día, cosas que sostienen más que el cuerpo.
sostienen el alma. Tico fue quien sugirió hacer un cartel con dibujos para llamar la atención. Tenía talento con los lápices y le gustaba pintar. Mariana tomó un pedazo de cartón y juntos escribieron: verduras de la finca, directo de la tierra a tu plato. Sencillo, pero honesto, y eso era todo lo que podían ofrecer, ¿verdad? Don Manuel ayudó con la idea del puesto. Consiguió una lona vieja y la colocó sobre la carretilla que usaba. Dijo que los sábados eran buenos días en la aldea. Mariana nunca había vendido nada, pero estaba dispuesta a aprender, porque ahora no solo cargaba la responsabilidad de cuidar, también tenía el deseo de prosperar. Mientras cuidaba del huerto, Mariana enseñaba a sus hijos y a Tico pequeñas lecciones sobre paciencia, tiempo y fe. Decía que la tierra no miente, que todo lo que se siembra con amor, un día brota. Y que, aunque lleve tiempo, vale la pena. Los niños escuchaban con ojos brillantes, como si ella fuera una especie de sabia de la tierra. Por la noche, se reunían alrededor de una vela improvisada, contando historias, rezando bajito, agradeciendo por un día más. Era una rutina sencilla, pero sagrada. Mariana no sabía qué traería el mañana, pero sabía que por hoy estaban bien. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para seguir. La presencia de Tico trajo ligereza y movimiento. Él, que llegó como forastero, ahora era parte. Mariana ya no podía imaginar la casa sin él. Era como si, en ese niño, hubiera una fuerza antigua, de esas que la vida esconde en personas inesperadas. Y tal vez ese fuera el secreto, acoger lo inesperado y ver florecer lo improbable. ¿Pero será que esta nueva estabilidad resistirá a las sorpresas del camino? ¿O el destino, una vez más, vendrá a poner a prueba los lazos recién construidos? Era una mañana como cualquier otra, cuando Mariana notó la ausencia de don Manuel. Él solía pasar temprano, con su andar tranquilo y su mirada atenta. Pero ese día, el camino permanecía en silencio. El ambiente se sentía más pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. Mariana intentó no pensar en ello. Se concentró en la huerta, pero su corazón ya presentía. Fue al final de la tarde cuando Sol empezó a ladrar sin parar. Mariana siguió al perro por el camino de tierra, con Tico corriendo a su lado. Encontraron a don Manuel caído a la orilla de la carretera, cerca de una curva donde el monte se cerraba. Un coche viejo estaba detenido más adelante, con el parabrisas astillado. El conductor decía que no lo vio cruzar. Don Manuel estaba consciente, pero con dolor. Tenía el brazo torcido, la frente sangrando y los ojos empañados. Mariana se arrodilló junto a él y le sostuvo la mano con firmeza. Le dijo que no estaba solo, que lo cuidarían, costara lo que costara. Fue en ese instante que entendió cuánto ese hombre ya formaba parte de su vida. Con la ayuda del conductor, colocaron a don Manuel en la carretilla, improvisada con trapos y cojines viejos. El trayecto hasta la casa fue lento, tenso, con el sol escondiéndose tras los árboles. Los niños corrieron adelante para preparar un rincón limpio. Era como si todo el hogar se uniera en un solo corazón, cuidar de quien tanto cuidó. Mariana hizo curaciones con lo que tenía. Hirvió agua, limpió las heridas, usó un pedazo de cortina como venda. Don Manuel, entre gemidos, agradecía con los ojos. Tico le sostenía la mano todo el tiempo, como si no quisiera dejarlo resbalarse de la vida. Y allí, en ese pequeño cuarto improvisado, nació otra promesa silenciosa: proteger lo que importa. Sabía que necesitaban ayuda médica, pero la aldea estaba lejos y no había transporte. Fue entonces cuando Tico se ofreció para ir hasta allá. Dijo que conocía el camino, que podía correr más rápido que cualquier adulto y que no tenía miedo. Mariana dudó, pero vio en sus ojos esa misma valentía que ya conocía, y lo dejó ir. Mientras Tico corría, Mariana se quedó al lado de don Manuel, cambiando los trapos, soplando alivio, orando bajito. Los niños ayudaban como podían. Traían agua, encendían el fuego, mantenían el silencio. Toda la casa se volvió enfermería. Y lo que más impresionaba a Mariana era cómo ese hogar, antes tan frágil, ahora se mostraba fuerte en el cuidado. La noche cayó pesada, pero Mariana no durmió. Se quedó allí, escuchando los sonidos del campo y la respiración cansada del viejo amigo. Pensó en todo lo que él había hecho por ellos y comprendió que el amor verdadero no tiene lazos de sangre, tiene lazos del alma, y que a veces
La familia que uno construye con el corazón es más firme que cualquier otra. ¿Pero logrará Tico conseguir ayuda a tiempo? ¿Y si el estado de don Manuel empeora? ¿Cómo mantener en pie este hogar que aún se equilibra entre el pasado y el futuro? Tico corrió por el camino de tierra con los pies descalzos y el corazón disparado. El cielo empezaba a aclarar, pero la oscuridad de la incertidumbre aún pesaba sobre él. Sabía que no podía detenerse. Don Manuel necesitaba ayuda, y él era ahora el único hilo de esperanza entre el dolor y el alivio. Cada paso era una promesa de socorro. La aldea quedaba a más de 1 legua de distancia, y el camino estaba lleno de piedras y ramas. Pero Tico conocía el monte como pocos. Esquivaba los baches, cortaba por atajos y ignoraba el dolor en sus pies. El recuerdo de su madre enferma y de los golpes del pasado lo hacían correr con más fuerza. Aquella carrera no era solo por don Manuel, era por todo lo que quería proteger. Cuando llegó a la aldea, sudado y sin aliento, corrió hasta la tienda y gritó por ayuda. Un hombre de barba blanca y sombrero de paja lo reconoció. Era don Seca, primo lejano de don Manuel. Al escuchar el relato, no dudó. Tomó su carreta, habló con un amigo que sabía de primeros auxilios y salieron de vuelta con el niño como guía. En la casa, Mariana mantenía los cuidados constantes. Cambiar los trapos, enfriar la frente, verificar si don Manuel aún respondía al tacto. Los niños ayudaban en silencio, como si supieran que cualquier ruido podía interrumpir la esperanza. Era una tensión delicada, equilibrada entre fe y miedo. Cuando Tico apareció en la curva del camino, Mariana corrió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. Detrás venían don Seca y el ayudante, trayendo un maletín y una mirada seria. Evaluaron a don Manuel con rapidez, aplicaron un medicamento y dijeron que era necesario llevarlo hasta la ciudad. Mariana asintió. No quería soltarlo, pero sabía que era necesario. Antes de partir, don Manuel apretó la mano de Mariana y susurró: «Gracias por darme un hogar de nuevo». Fue una frase corta, pero que tocó cada rincón del corazón de ella, porque en el fondo, eso era lo que venía intentando construir desde el primer día, un lugar donde nadie fuera dejado atrás. Tico, exhausto, se sentó en el suelo y lloró por primera vez en mucho tiempo. Lloró de miedo, de alivio, de cansancio. Mariana se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza. Le dijo que había sido un héroe, que gracias a él, don Manuel aún tenía una oportunidad, que a veces los más pequeños son los que más sostienen el mundo. Los niños, reunidos en torno a su madre y al nuevo hermano de corazón, cantaron una canción que aprendieron del viejo vecino. Era una melodía sencilla sobre sembrar, esperar y cosechar. Y mientras cantaban, Mariana sintió que algo dentro de ella se alineaba, como si todo aquello estuviera, de algún modo, en el camino correcto. En los días siguientes, la casa parecía más silenciosa. La ausencia de don Manuel dejaba un espacio en el aire, pero Mariana usaba ese silencio para reflexionar sobre la fuerza que encontró en los demás y la que despertó dentro de sí, sobre cómo el dolor puede enseñar y cómo la solidaridad puede transformar lo imposible en posible. ¿Pero volverá don Manuel? Y si vuelve, ¿estará Mariana lista para dar un paso más en el camino de la reconstrucción? Las noches se hicieron más largas desde que don Manuel fue llevado. Mariana extrañaba su presencia tranquila, sus consejos breves, sus manos firmes ayudando en lo que hiciera falta. Pero era más que nostalgia. Era como si esa ausencia hubiera dejado un espejo abierto, y Mariana comenzó a mirarse por dentro de una manera distinta. Pensaba en C, en el día en que fue abandonada con los hijos. Pensaba en las palabras duras, en el gesto cruel, en la frialdad de alguien que da la espalda a una familia. Durante mucho tiempo, creyó que el error estaba en ella, que tal vez había hecho algo mal, que tal vez no era suficiente. Pero ahora, después de todo, lo veía con claridad. La cobardía de él nunca fue culpa suya. Los días en la finca la transformaron, no solo por la lucha, por el trabajo, sino por el amor que floreció en medio del dolor. Cada planta del huerto era un recordatorio de que ella podía dar vida, que su presencia era fuerza, que su coraje sostenía no solo a sus hijos, sino también a sí misma. Y eso nadie se lo podía quitar. Miraba a Tico y veía el reflejo de una infancia que también conoció el abandono. Pero ahora, ese niño tenía ojos más livianos,
una risa más libre. Y Mariana se preguntaba, ¿será que el amor, cuando es genuino, cura hasta las heridas más viejas? Tal vez sí, tal vez no cure todo, pero señala un nuevo camino, y eso ya es un milagro. En la galería, con Sol acostado a sus pies, Mariana pensaba en los pequeños milagros del día a día. El sol naciendo sobre el huerto, el sonido de la lluvia cayendo sobre un techo reparado, el olor del arroz cocido con ajo fresco. Eran escenas simples, pero cargadas de dignidad, porque la verdadera abundancia vive en la paz. Mariana empezó a escribir en un cuaderno que encontró entre las cosas de la tía de C. Anotaba sentimientos, aprendizajes, recetas de esperanza. Era su forma de organizar el caos que vivió, de transformar recuerdos en consejos futuros. Tal vez algún día se los mostraría a sus hijos, o tal vez quedaran solo para ella. Pero escribir era como respirar. Hubo noches en que lloró bajito, no de tristeza, sino de alivio, porque se sentía viva. A pesar de los dolores, de los miedos, de las incertidumbres, estaba viva, y más que eso, estaba entera. Ya no era la misma mujer que salió empujada de casa con 3 hijos en los brazos. Era otra, más fuerte, más real. Un día, mirando la plantación, Mariana habló sola. Vencí. No porque todo estuviera resuelto, sino porque no se rindió. Porque levantó lo que nadie creía posible. Porque transformó lo que era resto en base. Lo que era fin en inicio. Y eso es vencer. Sentía la falta de don Manuel, pero sabía que lo que él dejó era eterno. Su presencia estaba en el olor de la madera, en las herramientas guardadas, en las palabras que aún resonaban en el silencio. Y mientras él estuviera vivo, Mariana sabía que tenía un motivo más para continuar. Cada noche se sentaba en la galería y miraba las estrellas. Pensaba en todo lo que vivió y en todo lo que aún quería vivir. El mundo seguía siendo grande, y quizás el mañana aún trajera sorpresas. Pero ahora, Mariana ya no tenía miedo, porque aprendió que empezar de nuevo es un acto de fe, y ella tenía fe suficiente para seguir. Los primeros frutos comenzaron a aparecer como quien llega sin hacer ruido, pero cambia todo. Una mata de col que creció más rápido, tomates rojos escondidos entre las hojas, ramas de hierbas aromáticas perfumando el patio. Mariana los recogía uno a uno con las manos firmes y el corazón ligero. Era poco, pero era victoria. Era vida que brotó de lo que parecía el final. El puesto hecho con la lona de don Manuel fue instalado en la entrada de la aldea un sábado por la mañana. Mariana, Tico y los niños organizaron todo con cuidado. Lavaron los vegetales, amarraron ramitos con cuerda y colocaron los precios con marcador negro sobre pedazos de cartón. Era simple, pero honesto. Y la honestidad tiene un brillo que nadie puede ignorar. La gente empezó a acercarse, curiosa. Preguntaban de dónde venían los productos, elogiaban el aroma, comentaban el sabor. Mariana sonreía y decía, de la finca, con mucho cariño. Nadie allí sabía del dolor que enfrentó para llegar hasta ese punto. Pero ella sí lo sabía, y eso era suficiente, porque la dignidad no necesita aplausos. Florece en el silencio del merecimiento. Con el dinero de las primeras ventas, compraron jabón, velas y un poco de café. Cosas simples, pero que representaban conquista. Los niños celebraban como si hubieran ganado el mundo. Y Mariana, entre cliente y cliente, agradecía a Dios en silencio. Porque no hay riqueza mayor que ver la esperanza convertirse en pan. Don Manuel regresó semanas después, más débil, pero con la misma sonrisa serena. Fue recibido con fiesta, pastel de maíz y té caliente. Se sentó en la silla que él mismo ayudó a reparar y dijo, «Yo sabía que ustedes lo lograrían». Mariana lloró, no de tristeza, sino de gratitud, porque hay presencias que valen más que 1000 palabras. Con el tiempo, la casa fue tomando forma. Mariana usó el machete que encontró para cortar madera, abrir caminos y proteger su espacio. Era más que una herramienta. Era un símbolo de todo lo que había reconstruido. Y cada vez que lo miraba, recordaba la fuerza que encontró cuando nadie más creía en ella. La casucha se convirtió en hogar, el huerto en sustento y Mariana en ejemplo, de mujer que no se entrega, de madre que enfrenta la tormenta, de ser humano que transforma abandono en renacimiento.
porque en el fondo descubrió lo que pocos descubren, que la verdadera fuerza vive en quien elige amar incluso después del dolor. Ahora, al ver a sus hijos corriendo por el patio, Mariana sabe que nada fue en vano, que cada lágrima, cada noche fría, cada susto formaron parte de la construcción de esta nueva vida, y que, por más que el mundo insista en arrancar raíces, ella aprendió a florecer donde nadie esperaba, en el suelo seco, en la finca olvidada, en el alma herida. La vida sigue siendo simple, aún exige mucho, pero ahora tiene propósito, tiene afecto, tiene dignidad. Mariana no sabe lo que le reserva el futuro, pero sabe que está lista, porque quien atravesó lo que ella atravesó ya no teme a los vientos. Aprende a bailar con ellos. ¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste cuántas veces has renacido sin darte cuenta? ¿Cuántos dolores se convirtieron en puentes? Porque a veces todo lo que necesitamos es un nuevo suelo para volver a empezar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te tocó profundamente. Tal vez fue el coraje de Mariana. Tal vez fue la forma en que se levantó sin saber si funcionaría. O tal vez fue porque, en el fondo, tú también llevas dentro un inmenso deseo de empezar de nuevo. La verdad es que la vida derrumba, sí, y a veces lo hace con fuerza. Pero lo que haces después de la caída es lo que define tu historia. Mariana no tuvo una elección fácil, pero tomó decisiones valientes, y tú también puedes hacerlo, porque mientras haya suelo, hay posibilidad, y mientras haya fe, hay camino. Así que mira tu vida con otros ojos. Lo que hoy parece desgracia puede ser el disfraz de un milagro. Lo que parece el final puede ser semilla. Y eso que crees que perdiste, tal vez solo haya cambiado de forma. La dignidad que Mariana encontró no vino de afuera, vino de adentro. Nació de la decisión de no aceptar que el dolor fuera el último capítulo. Ahora dime, ¿qué estás dispuesta a sembrar a partir de hoy? ¿Qué parte de tu pasado estás lista para enterrar para que nazca algo nuevo? Comenta aquí abajo. Comparte esta historia si te habló al corazón. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aún tenemos muchas historias de superación para contarte.